Bowser está en la boca de todos, ya sea por el temazo que canta en la nueva película o por su personalidad tan única. Lo que es seguro es que es uno de los mejores villanos que ha existido, con humor, dulzura y no es una bestia que quiere destruir a todos. Sin duda, a pesar de ser un villano, todos lo amamos. ¿Pero por qué? En este video te diremos qué es lo que hace a Bowser tan especial para que lo tengamos más en la boca que al propio Jesús. El Bowser que vimos en la película es el mismo de los videojuegos, pero ahora Illumination se encargó de darle personalidad, no solo puros gruñidos y voz de alienígena como lo oíamos en los videojuegos. Nos alegra que Illumination haya colaborado con Nintendo y no haya sido Disney, porque si no, lo hubieran hecho negro. Y Illumination, vaya que sabe hacer muy buenos villanos. Esta es una de las más grandes razones por las cuales Bowser tiene tan buen estilo y salió como un excelente villano en la película. El estudio literalmente tiene una saga entera dedicada a puros villanos. Ellos nos entregaron a Gru, Snowball o el Grinch. Y no es de extrañar que Bowser sea tan bueno, pues si pensamos en el hecho de que Super Mario fue la película más reciente del estudio, nos mostraron todo lo que aprendieron de sagas anteriores. ¡Qué ofertón! Bowser tiene tanto en común con los villanos de Illumination que fue el personaje perfecto para unirse a este gran universo de villanos. Por ejemplo, Gru tiene a los Minions, así como Bowser tiene a sus tropas. Además, los dos tienen una mano derecha, siendo al Doctor Nefario para Gru y Bowser tiene a Kamek. Y si hablamos de Vector, Bowser y él comparten un gran orgullo por todas las maldades que hacen. Pero quien tiene más parecido con él es Scarlet Overkill, siendo los líderes de un gran imperio y destruyendo a todo aquel que se atreva a humillarlos o hacerlos sentir débiles. Así que Bowser es una combinación de otros villanos de Illumination, los que ya de por sí son bastante queridos. Algo más que nos hace amar tanto a Bowser es lo mucho que nos podemos identificar con él, ya que el Rey Koopa realmente no es un villano sin corazón. Demostró tener sentimientos y solo es un tipo enamorado de la chica equivocada, y por eso es que lo amamos. No es cualquier personaje malvado que busca derrotar al protagonista. No, Bowser tiene emociones que todos tenemos y seguramente todos hemos pasado por el momento de tener un amor no correspondido o incluso un crush imposible que nos lleva a obsesionarnos mucho, y como hemos pasado por eso, sabemos exactamente cómo se sentía Bowser en la película. ¿A quién no se le hizo trizas el alma al verlo con el corazón roto? Y es que el villano tiene su lado sensible, algo que muchos otros envidiarán, pues son esos mismos sentimientos los que llegan a darle fuerza para seguir con sus planes. Tan solo en la película se pudo descongelar al ver a Peach y sentir celos, lo que justifica una verdadera rivalidad con Mario. No podemos ignorar sus orígenes, si bien crecimos básicamente con él. Bowser comenzó a salir en los videojuegos exactamente desde 1985 y desde entonces ha estado presente en los juegos de Mario, incluso ha tenido protagonismo en algunos y hasta hemos podido controlarlo. Así que los fans de los juegos siempre le tendrán especial cariño. Y no es para menos, muchos crecimos con los videojuegos, así que conocemos de primera mano lo que se siente ver a un personaje actuar y comportarse de una manera u otra. Y villanos como Bowser difícilmente pueden ser odiados. Desde el más pequeño al más grande, siempre lo llegan a amar. Hay muchos villanos en la historia que hasta les agarras especial odio, tanto que te dan ganas de darle en su madre al actor si lo llegas a ver. En eso tienes toda la razón. Como ya dijimos, esta versión de Bowser tiene mucha más personalidad que en los videojuegos, y esto se debe por el toque que le dio Jack Black al personaje. Jack Black es súper carismático y extrovertido, y vaya que se nota en Bowser. Tiene esa seriedad necesaria para los momentos fuertes y ese carisma para levantarte el ánimo justo en el momento exacto. Esto a Bowser le quedó perfecto. ¿Quién se hubiera esperado que Bowser fuera tan carismático y tan celoso? Jack Black fue el único actor del elenco que le quiso dar a su personaje una voz muy característica, algo que definitivamente le faltó poner a Chris Pratt. Le faltó, como diríamos en mi pueblo, ponerle más salsa al bigote de Mario.
Jack le dio una voz más grave con sentimiento para que se note, pero sin dejar de lado la personalidad torpe y sensible del personaje. Tanto sentimiento le puso que así es como nació su famosísima canción de Peaches, la que convirtió a Bowser en una estrella viral. Mamá, voy a salir en la tele, mamá. Y por ese temazo solo le podemos dar las gracias a Jack Black, ya que el tipo es un verdadero genio y convirtió la canción en algo muy personal y característico del Bowser que amamos. Ese es un verdadero hombre. Precisamente esa canción es otra razón para querer a Bowser. Canta muy bien y toca el piano con gracia, algo que Mario no puede hacer. Si tendría que elegir a alguien de novio, desde ahorita iría eligiendo a Bowser. Y es que aunque queramos negarlo, la canción es realmente pegajosa y tiene mucho carisma. Además es muy adorable, representa muy bien el lado sensible y gracioso de Bowser. Todo esto se le ocurrió a Jack Black porque adora al personaje y es fanático de los videojuegos de Mario desde el primer Donkey Kong. Así que sabe qué es lo que quieren los fans. Como dato curioso, Jack Black hizo lo mismo que Jim Carrey con el Dr. Eggman, ponerles su propia personalidad. ¿Te imaginas a estos dos en una película? Voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Y a pesar de ser una versión fresca, también lo amamos porque es el clásico villano de las películas. Es decir, un villano con un objetivo simple, no con todos los detalles innecesarios que ahora tienen los villanos. ¿Verdad, Marvel? Bowser tiene una historia mucho más profunda. Como todo lo que hablamos en la triste historia de Bowser, él siempre pierde. Nunca ha tenido nada bonito en la vida, hasta que se encontró a una rubia de ojo azul. Ahí es cuando tuvo esperanza. Es un tipo enamorado y con complejo de malvado, lo que le da una gran historia. Hemos estado bien acostumbrados a que ahora los villanos tengan subtramas que no te llevan a ningún lado, o peor aún, que se arrepientan de sus crímenes al final. Bowser es el villano de la vieja escuela, de esos que piensan que están haciendo lo correcto. Así maten a 1000 personajes, ellos siguen pensando que está bien, y por eso amamos a Bowser. Por ser el tipo malo y rudo que siempre está dispuesto a cometer caos y destrucción, pase lo que pase, sin importar que Peach le haya dicho que es un monstruo. A él le dio igual. Otra razón por la que lo amamos es porque es un papucho. Bowser ha tenido muchos cambios estéticos a lo largo de toda su historia, algunos intimidantes y otros más incómodos de ver. Pero la película tiene uno de los diseños más vistosos, siendo el estilo clásico del personaje, pero con colores más vibrantes y llamativos. Además, al ser una película animada, su rostro está diseñado para tener más expresiones. Y tiene algo que ningún otro villano tiene: se le aparecen y desaparecen los dientes. Otra razón más para amarlo. Al contrario de su versión de los 90s, que no tenía nada de Bowser, solo era un tipo cricoso con lengua de serpiente. En esta película sí podemos ver al Bowser clásico haciendo de las suyas en la pantalla grande y en alta definición, y es un gran padre, aunque eso no lo hemos visto en el cine todavía, pero eso no quita que Bowser sea capaz de ser un buen padre a pesar de que tuvo una infancia poco dura. Sí, ya sé que muchos dirán, pero ¿cómo va a ser un buen padre si le mintió a su hijo Bowser Jr. de que Peach era su mamá? Bowser lo hizo solo para que el pequeño tuviera una figura materna, ya que él no la tuvo, y al final del día le contó la verdad, porque es lo que un hombre hace. Y a Bowser Jr. le dio igual. Él dijo: aún así le quiero partir la madre al plomerito. Además, Bowser adoptó como a 7 chamacos más para convertirlos en su escuadrón de élite. Esto solo demuestra que tiene un gran corazón y quiere ayudar a los niños necesitados. Y se ha demostrado en más de una ocasión que el Rey Tortuga solo quiere vivir en paz y es capaz de dejar a un lado su deseo de conquista por el bien de sus hijos. No solo sus hijos son parte importante de su vida, también lo son sus tropas. Y tenemos que admitir que son responsables de casi todos los momentos divertidos. En los juegos y en la película, los Koopas tienen una gran personalidad, torpe y malvada, que los hace únicos, muy diferentes de los adorables que son los Toads. Y sin importar la tropa de la que hablemos, todos quieren a Bowser, lo que puede ser solo por una única y sencilla razón: es un gran jefe. Pues dime,
¿En cuántas empresas el jefe permite conciertos y fiestas dentro del horario laboral? Solo en el castillo de Bowser. Todo porque Bowser y sus tropas comparten el mismo sentido del humor absurdo, al igual que nosotros. Pero la más icónica razón por la que lo amamos es por darnos la mejor enseñanza de vida. Nunca rendirte y seguir luchando por tus sueños, a pesar de que te llamen un monstruo, a pesar de que tus propios amigos te humillen, pero más importante, a pesar de que un plomero te rompa tu madre, tú sigues luchando por lo que quieres. Y ustedes, amigos, ¿por qué razón aman a Bowser?